Hola, bienvenidos a Cantar la Paz. Mi nombre es Frida Luz y el día de hoy vamos a tener una entrevista con una persona a la que estimo muchísimo. Su nombre es Mayra Rincón y nos va a platicar sobre su experiencia con el homeschooling. Así que pues vamos a empezar la entrevista, pero antes quiero invitarte a participar en las meditaciones que estamos llevando a cabo ya desde el 30 de marzo a través de Zoom. Y todos los días, bueno, comenzamos con el Gayatri Mantra, después hicimos 66 días con el Gayatri Mantra, después con el Ramadasa 21 días, y ahorita estamos cantando el Om Namo Gurudev Namo, que es un mantra para trabajar, para conectar con nuestro ser superior. Así que bueno, pues si te quieres unir a esas meditaciones, solamente tienes que mandarme un correo a fridaluz@fridaluz.com. ¿Vale? Pues que tengas una linda mañana, tarde, noche, no importa la hora en la que estés viendo este video. Comenzamos con la entrevista. Gracias. Mi Mai, te doy la bienvenida a este espacio. Me da muchísimo gusto que estés por aquí. A mí también, muchas gracias. Siempre es bueno coincidir con las personas con las que aprendo mucho. Mm, Entonces, hoy estoy muy dispuesta y muy agradecida, así que voy a contarte todo lo que quieras saber. qué maravilla. Oye, bueno, primero dime algo. ¿Qué es para ti la paz? Es una muy buena pregunta porque recuerdo que alguna vez cuando empezaste con lo del Gayatri Mantra, que fui de las primerizas que entró al grupo, tuvimos esa conversación en la plática, ¿no? Y al día de hoy puedo decir que todavía me cuesta un poco de trabajo definirlo Ujú. porque lo sentí, lo siento, pero no sé con qué palabras decirlo. Vi tu charla que tuviste con Cristina Ávila y puse Ujú. mucha atención porque ella tiene muy buenas opiniones por su experiencia de vida acerca de este tema. Hice mucho clic con lo que ella mencionó que no sabe qué es la paz, pero que esa armonía es una armonía interna. Y entonces me dio pauta para poder responder lo siguiente. La armonía que yo siento cuando empecé a darme la oportunidad de sanar mis propias heridas, de estar bien yo como persona, como mujer y como mamá, me hizo sentir esa armonía para poder estar igual con los demás, que es mi familia, ¿no? Mis hijos y mi esposo. Entonces, para mí la paz es esa tranquilidad, esa despreocupación. Yo pasé hace muchos meses cuando empezamos con la pandemia y justamente cuando empecé con el tema del homeschool, me dieron ataques de estrés. Ujú. Entonces, me he dado cuenta que la paz interna realmente es un estado mental donde te sientes bien contigo mismo para tú poder estar bien con los demás. Mayra en un pasado se sentía muy abrumada ahorita con todo este movimiento que hay en el mundo de redes sociales y tantos ejemplos que hay del homeschool, tantas heridas que ya cuando eres adulto te das cuenta que vamos arrastrando por medio de conforme van pasando los años en la vida, que me costaba mucho trabajo decir, es que ¿qué se siente tener paz? Entonces al día de hoy puedo Ujú. decir que la paz para mí es estar en armonía con mi familia, pero tuve que aprender a estar primero conmigo misma. ¿Cómo relacionas el tema del homeschooling? Cuéntanos cómo lo definirías, cómo lo llevas a tu vida y cómo esto se relaciona con la paz. Fíjate, Free, que ay, en este mundo tenemos muchos tecnicismos para un montón de cosas. Mm. Cuando empecé a ver que el homeschool, cuando empecé a investigar en redes sociales, en comunidades en Facebook, empecé a descubrir definiciones como homeschool, flexi school, on school, escuela sombrilla, y yo decía, yo lo único que quiero es que mis hijos no vayan a la escuela y ¿qué Claro. tengo que hacer, no? Entonces, al día de hoy, lo que hago con mis hijos sí es homeschool porque es un término estadounidense, pero prácticamente es educar en casa, ¿no? Entonces, Ujú. educar en casa para mí es educar desde la perspectiva de los valores, desde la intención del amor, desde el respeto al aprendizaje orgánico de mis hijos. Entonces, para mí el aprendizaje en casa es aprendizaje orgánico.
¿no? Ir de la mano con mis hijos y que ellos se involucren en el día a día, en el núcleo familiar. Sí, obviamente me apoyo de muchas herramientas y de muchos currículums que ya existen afuera, pero para no meterme en cosas muy técnicas, para mí educar en casa es eso, ¿no? Educar desde el amor y la intención de llevar a mis hijos de la mano, respetando su aprendizaje orgánico. Y se me hace muy interesante que me preguntes cómo vivo la paz desde este estilo de vida, porque la verdad creo que es un estilo de vida Claro. que tienes que adaptar y tienes que cambiar en muchas formas. Mi esposo, primero como pareja, después yo como mamá, persona, mujer, Mayra, y después como familia, ¿no? Que son mis 2 niños, hasta la perrita que tenemos en la casa, porque tenemos que tener todos una responsabilidad con ella. Entonces, la paz todavía no la encuentro. Quiero decirlo de esta forma porque quiero ser muy transparente. Soy principiante en este tema del homeschool. Me encantaría volver a tener esta conversación contigo cuando mis hijos ya tengan 20 años, 25 años, porque creo que ya el camino recorrido va a ser muy rico y entonces yo podría hablar con una perspectiva y una experiencia diferente. Pero digamos que cuando empecé con el homeschool, encontré decimos por ahí todos mis demonios, ¿no? Yo siempre me he considerado una persona muy perfeccionista y yo me acuerdo que cuando era soltera yo lo describiría como una virtud. Dice, bueno, pues es que ser perfeccionista me lleva a ser más responsable Claro. y poner el ojo en el detalle. Pero cuando tienes hijos y te metes en este tren de que los voy a educar en casa, ahí me jugó chueco la perfección, ¿no? Entonces me topé con que tengo que aprender a fluir, pero también cuando tienes tanta libertad de romper paradigmas y de salirte del sistema escolarizado, sientes tanta libertad que te abruma, sientes tanta libertad que dices, estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal. Entonces, digo al día de hoy que la paz todavía no la encuentro porque todavía sigo teniendo temor, todavía sigo teniendo miedo. Hay veces que me quedo pensando todavía y platico con mi esposo, ¿estaremos haciendo las cosas bien? Pero volteo el ojo para adentro y para lo que hice hace 2 horas o hace 2 días con mis hijos y es cuando dices que todo vale la pena. Entonces nada más es cuestión de confiar. La paz la encuentro cuando finaliza el día y veo a mis hijos dormidos y entonces empiezo a ver todos los trabajos que pegamos ahorita por la pared de las escaleras de la casa, en el cuarto, en el comedor tenemos, esta casa parece un museo de preescolar. Wow. Entonces ahí cuando te das cuenta que las cosas las estás haciendo bien. Pero ¿sabes qué, Fri? Sobre todo cuando tú como persona te sientes bien. Claro. Creo que es muy importante mencionar el siguiente tema de que por ahí me dicen varias amistades, es que tú eres una mamá millennial o somos mamá millennial y está bien padre que expongas tu experiencia, porque vivimos en un mundo donde las redes sociales nos consumen, queremos ser parte de ellas, pero también nos influencian 1000%, ¿no? Entonces, yo tomar de ejemplo lo que yo veía en redes sociales, a mí me hizo perder el piso y todavía siento que tengo que tener mucho cuidado. Entonces, yo creo que primero hay que saber entender qué es lo que realmente te hace sentir bien a ti para, para saber la paz en qué momento llega. Es decir, la paz te llega cuando siento que termino un tema que hice con mi hijo o cuando simplemente digo que no terminamos el tema, pero yo a mi hijo le estoy dando amor, a mi hijo le estoy dando atención, a mi Claro. hijo le estoy enseñando los valores, más que, híjole, todavía no aprende a sumar y todavía no sabe escribir su nombre, ¿no? Entonces, para mí esa es la paz que yo siento con el homeschool. Todas esas cosas que yo siento que ahorita los niños necesitan aprender, sobre todo de sus papás, porque al menos quiero pensar que en un futuro voy a dejar niños que puedan hacer el cambio. Entiendo que empezaste con esto a raíz del tema de la pandemia, pero antes de la pandemia los llevabas a guardería o algo así. Sí. Em, ¿Qué diferencia, ¿De dónde? perdón, qué diferencia había? O sea, ¿qué diferencia notas tanto en ellos como, bueno, en lo que van aprendiendo? Cuando me embaracé de mi primer hijo, que el mayor tiene 4 años, regresé a trabajar cuando cumplió 6 meses de edad. Ujú. Entonces regresé a trabajar, lo metí a la guardería
Y desde aquí, voy a ver como dos escenarios, ¿no? La parte donde él entra a la guardería y la parte donde yo empiezo a sentir, no culpa, ahora me doy cuenta que no era culpa, sino que yo empecé a decir, híjole, es que, bueno, pues tenemos un hijo y tengo un hijo para meterlo a la guardería 9 horas y empecé como Claro, con ese recordatorio, claro. ¿no? De quiero estar con él y pues no se me hace justo, necesito aprovechar el tiempo, estaba con ese pensamiento. Pero al mismo tiempo, cada que yo salía por él de la escuela, las maestras me decían que Leo no se podía quedar quieto, que Leo le gustaba mucho jugar afuera en el patio. Leo era un niño que todavía no cumplía un año. Entonces a mí se me hacía, por respeto yo no decía nada, pero el corazón de mamá no te falla. Entonces Claro. mi hijo desde muy chiquito empezó a hablar. Cuando cumplió un año, eh, yo veía que él se desarrollaba de una forma diferente a los demás niños por lo que las maestras me decían, ¿no? Me decía que terminaba a lo mejor las actividades muy rápido, incluso una vez me decían que se quedaba con hambre y que tenían que servir 2 veces de comer porque era un niño muy activo. Detallitos como estos. Había sus contras porque habían cosas que no me gustaban, pero también había muchas cosas que yo le sacaba provecho y decía, ok, entonces, por ejemplo, los fines de semana, cuando no va a la guardería, pues yo lo ponía aquí en la casa a hacer actividades que yo buscaba en internet y me daba cuenta que él tiene una capacidad de retención de información impresionante. Y decido salirme de trabajar y me quedo con él en la casa cuando tenía como un año o 3 meses. Digamos que de manera indirecta, desde que antes de que empezara la pandemia, yo de manera inconsciente empecé a, a observarlo, a sentirlo, a entenderlo y a ponerle actividades que yo sabía que le gustaba, ¿no? Entonces, yo no conocía nada del tema de la educación en casa hasta que un día mi esposo me dijo, oye, entró un nuevo compañero de trabajo a la oficina y me platica que sus hijos no van a la escuela y que le hacen así y que le hacen asá. Yo no entendía nada, pero yo decía, yo quiero hacer lo mismo. Tengo tiempo, estoy aquí en la casa con él, con mi hijo, vamos a investigar. Entonces, de esta manera yo me di cuenta que aprovechaba más 20 minutos bien invertidos en mi hijo que las 6 horas que él se pasaba en la guardería. Claro. Entonces fue cuando yo dije, pues yo creo que vale la pena intentarlo. Creo que perder no voy a perder nada. Y además yo creo que también los lazos, ¿no? Que creas con ellos por el hecho simple pues de estar. Además, bueno, me imagino que aprenden más rápido porque es la atención completamente para ellos, ¿no? El tema Sí, de, perdón, dime. no, dime, Frida, adelante. El tema por ejemplo, de la relación con otros niños, ¿cómo lo resuelves? Fíjate, Free, que con esta pandemia he aprendido un chorro, a pesar de la situación tan negativa que a nivel mundial nos encontramos que es una enfermedad. Para mí la pandemia ha sido una bendición si quiero encontrarle sus lados positivos, porque de otra forma yo creo que no me hubiera retado a hacer esto. Y ahora contestando tu pregunta, al día de hoy te puedo decir que los niños simplemente convivir en un núcleo familiar, ellos están socializando. A mí me Claro. encanta que hoy que ya salimos que al parque o que de repente vamos a un lugarcito seguro a comer, Leo se baja del carro y dice buenos días, buenas tardes, saluda al guardia de la entrada de nuestra casa, eh, hace cosas que nosotros como papás de manera inconsciente sabemos que les estamos enseñando. Entonces, para mí ahí está la socialización. Ahora, cuando vamos a la escuela, yo me acuerdo perfecto, y tú también, Free, estábamos en el salón de clases, ¿y qué pasaba cuando nos poníamos a platicar con los amiguitos? ¿Qué nos decían las maestras? No, no vienes a la escuela a platicar, Sí, o es no cierto. vienes a la escuela a jugar, o si te querías quedar más tiempo jugando en el receso, que nada más eran, creo que 15 minutos, te decían, ya no juegues, métete, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, al día de hoy pienso y digo, entonces, ¿a qué vamos a la escuela? A la escuela no nos mandan a socializar. Sí, convives con niños de tu edad, pero yo creo que realmente cuando los niños conviven, saben convivir con hermanos, por ejemplo, mi hijo, el mayor, ya tengo un niño de un año, sabe comportarse con él.
sabe dirigirse con un adulto, con su papá y su mamá, pero también sabe dirigirse con tías que son más chicas que yo, que pues están en los 20, pero también sabe hablar con personas más grandes que son los abuelos, pero también sabe que hay que hablar con respeto a personas que no conocemos. Entonces, para mí ahí está la socialización, ¿sabes? Yo creo que ahorita tenemos una definición muy confusa y ya muy a la antigua de que a los niños van a la escuela a socializar como si fuera el único medio. Quiero compartir la pregunta free y el espacio para comentar lo siguiente. Estoy tomando actualmente un diplomado de aprendizaje orgánico y justo antier una compañera del curso decía, mi hijo tiene 24 años de edad y un amigo de él que va en el TEC de Monterrey lo invitó a un convivio donde él no conoce a nadie, ni nadie lo conoce a él, pues porque nunca fue a la escuela. Entonces el chico llegó y mucha gente le empezaba a preguntar que dónde había estudiado, que de dónde conocía a su amigo, que es el que va a la escuela, y pues ya platicaba. Entonces él notaba que como nos pasa en la escuela, tienes tu grupito de amigos, ¿no? Entonces él lo que empezó a sentir era que no lo involucraban. Entonces, cuando el niño llega a su casa, le platica a sus papás la situación. A mí se me hizo muy interesante, muy sabio y muy maduro lo que dijo el niño. Bueno, el adolescente, el adulto, ¿no? ¿Cuál adolescente? Ya es un adulto. No dijo el nombre de su mami. Dijo, a ver, yo no fui a la escuela, pero fui a un evento social. ¿Quién es el que no sabe socializar cuando yo llegué? ¿Yo o ellos por no aceptarme a mí? ¿Quiénes realmente los que no saben socializar? Entonces a mí me hizo mucho clic, ¿no? Que qué importante es que los niños también aprendan a dirigirse hacia las personas y convivir en un ambiente de respeto con personas de todas las edades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con mi hijo? De manera indirecta, pues lo pongo a hacer videollamadas con la familia, de repente habla con las tías. Ya tengo una comadre actualmente y habla con el niño que también tiene la misma edad. Y ahorita, porque ya bajó un poquito los contagios, o al menos ya habían bajado en un pasado, pues está yendo a clase de gimnasia. Y mi hijo no es un hijo raro, es completamente normal a todos. Claro. Y llega, saluda y hace amistades. Entonces, es un tabú el detenerte en pensar cómo van a socializar si no van a la escuela. Ahora, por otro lado, en esta cuestión de la educación, ¿cómo te basas tú en lo que le vas enseñando si te apegas un poco a los programas, no sé, de la SEP o cualquier otro tipo de programas relacionados obviamente con educación, y hasta qué nivel él puede llegar a través del homeschooling, o si en algún punto ya se vuelve algo completamente autodidacta? Ok. Esa es una pregunta muy interesante porque es la pregunta, toda persona que se mete a este mundo de la educación en casa dice, ok, lo voy a hacer, pero ¿cómo le hago? ¿Qué le voy a enseñar? ¿De dónde voy a partir? Yo he investigado muchísimo, me he frustrado muchísimo, pero al mismo tiempo ya siento que mi velero ya va en dirección, ¿no? Tanto que ya confío en mí, confío en mi hijo. Pero regresándome al inicio, ¿qué es lo que quieres tú? ¿No? Si tú hoy me estuvieras diciendo, Free, oye, May, voy a empezar con mi hijo, educarlo en casa, ¿por dónde empiezo? El consejo que yo te daría es, haz un FODA de tu hijo. Yo trabajé en mi pasado como ingeniero en una empresa, entonces yo traía ese concepto, que es ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un proyecto, de una persona, de una situación, de lo que sea. Hasta que un día mi esposo me dijo, también ingeniero, oye, hay que hacer un FODA de Leo, porque yo estaba muy perdida, estaba frustrada, ya no tenía ganas, no sabía por dónde empezar. Y entonces es bien rico y es bien interesante cuando haces el FODA de tu hijo. O sea, tienes que pensar, a ver, ¿qué fortalezas tiene? No, pues yo voy a decir, por ejemplo, una fortaleza muy grande que tiene Leo es que no sabe leer, pero le encantan los libros, ¿no? Una oportunidad, es muy perfeccionista y se frustra cuando las cosas no le salen. Una debilidad y una amenaza, pues te hace decir, ok, a ver, a lo mejor a mí me gustan mucho las matemáticas, pero a él no. Entonces,
pues no voy a empezar por las matemáticas, a lo mejor voy a empezar por la parte de español, si lo quieres poner por materias, porque le gustan los libros, le gusta que le lea. Y así empecé con Leo. Pero yo me daba cuenta que Leo de repente como todos los niños, nada más es cuestión de escucharlos, pero de verdad escucharlos con el corazón y con la cabeza bien abierta y con toda la atención. Me hace preguntas, o me hacía preguntas que fue cuando partí, oye, ma, ¿en qué planeta vivimos? No, pues en el planeta Tierra. Y entonces la conversación daba para que yo le explicara que vivíamos en un sistema solar y que había más planetas. Y entonces terminaba yo haciendo un proyecto sin querer queriendo. Y así me he desarrollado con Leo. Con Leo, hasta el día de hoy, no me he basado en ningún programa de la SEP, no me he basado en ningún libro en especial, porque yo me guío por los intereses de Leo. Yo me guío conforme yo veo que le da curiosidad. Y voy a dar un ejemplo muy breve. Actualmente le llaman mucho la atención los dinosaurios. Entonces, no es que veamos científicamente qué son los dinosaurios y cuándo vivieron y que es en el periodo, ni siquiera recuerdo los términos, o sea, ni siquiera me acuerdo que me enseñaron en la escuela, pero me refiero a cuando existían los dinosaurios. Nos ponemos a contar dinosaurios, o de manera indirecta le empiezo a decir un dinosaurio más dos dinosaurios son dos dinosaurios, y entonces él de manera rica y con atención va aprendiendo sumas, va aprendiendo los números, nos ponemos a deletrear la palabra dinosaurio y entonces de manera indirecta vamos viendo las letras del abecedario. Pero yo al día de hoy puedo decir que la clave está en que cuando el niño aprende por interés, si realmente disfruta lo que está viendo, no se le olvida. Leo ahorita ya sabe varias cosas que si yo veo en un programa de la SEP oficial del oficial de la SEP, ya sabe varios conceptos de nivel primaria. Leo actualmente tiene 4 años. No es que yo me quiera ir tan rápido con él, sino que simplemente él me va diciendo, o sea, yo sé que él siempre quiere, o sea, todo el tiempo quiere estar sabiendo más, ¿no? Entonces, si hoy vimos, por ejemplo, que la M con la A es ma, entonces su lógica de repente me dice, entonces mamá, y haz de cuenta que es increíble cómo ver como si su cerebro empezara a trabajar muy rápido y entonces, de manera indirecta, me dice, mamá, a ver, enséñame más. Entonces, ¿cómo se escribe papá? ¿Cómo se escribe mi nombre? ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Oye, mami, ¿cómo nacen los bebés? Y entonces, de repente, Free, te das cuenta que te falta tiempo para contestarles todas sus preguntas. Al siguiente punto que quiero pasar, porque ya no me quiero extender en este, es mi manera de educar no significa que es la adecuada para ti, para tu hijo, ¿no? Hay papás que a lo mejor quieren ir un poquito más tranquilos o tienen menos tiempo y entonces sí, pueden agarrar un programa de la SEP, que ahorita todo está en línea, y basarse en eso. Lo genial es que si la SEP dice que en un año tienes que ver todo ese contenido y tú lo acabas en 3 meses o lo acabas en un año y medio, no pasa nada, porque es justo respetar el ritmo del niño. Existen otras alternativas como Escuela Sombrilla, son programas de Estados Unidos donde tienes que pagar como si fuera una inscripción y ellos te hacen un programa personalizado para tu hijo en inglés y cada que tú terminas ese programa, ellos te dan una certificación como si ellos hubieran estudiado en una escuela extranjera y tú puedes validar esa certificación en caso de que tú quieras escolarizar a tu hijo otra vez. Existen otras alternativas donde tú como papá puedes hacer tu propio currículum, tu propio programa, ¿no? Si ves que tu hijo, por ejemplo, tiene algún problema de aprendizaje o lo quieres hacer totalmente bilingüe o quieres que, no sé, no sé, se me ocurre que a lo mejor es una familia que viaja mucho o una familia que le gusta leer mucho, vas adaptando tu programa de acuerdo a las necesidades del niño. Están las escuelas en línea, pero justamente este tema de educación en casa es no tener nada que ver con el sistema educativo y no es porque tenga algo en contra, sino porque creo que tiene muchísimas áreas de oportunidad que yo no veo que se vayan a mejorar pronto. ¿Hasta dónde puede llegar Leo con ese tema de la educación en casa? Lo puede hacer hasta donde él decida, si es que él decide estudiar una carrera, y fíjate que eso fue algo que hace poquito mi esposo y yo debatimos y dijimos,
Cuando somos chiquitos nos enseñan a que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que sacar buenas calificaciones porque al final vamos a ser adultos y nuestro máximo es tener un título profesional, ¿no? Y lo haces en base a eso. Y después, yo hablo desde mi propia experiencia, terminas trabajando en áreas donde primeramente no fue lo que estudiaste. Que no tiene nada que ver, Entonces, efectivamente. que no tiene nada que ver. No sé qué vaya a decidir Leo. Al día de hoy, si Leo me dice, mamá, no quiero estudiar ninguna carrera, pero ya tiene otras herramientas donde puede valerse por sí mismo, porque sí, pues tenemos que tener recursos económicos para sobrevivir. Creo que para mí no va a haber ningún problema, ¿sabes? Si él decide ser emprendedor o si decide tener 20,000 diplomados o ser médico o ser astronauta, puede llegar hasta donde él quiera. Pero lo que yo he conocido en base a las personas que he conocido en este tema del homeschool es lo siguiente. Aquí en México, al menos en México, no es legal hacer homeschool. Y no es legal porque, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo en una escuela sombrilla y me dan un certificado como si hubiera estudiado allá, de segundo de primaria, y yo decido meterlo a tercero de primaria aquí, una escuela mexicana no me hace válido ese certificado. A eso se refiere con que no es legal. No es que yo legalmente esté privando sus derechos y que vaya a tener yo un problema legal por hacer homeschool. No me refiero a eso. Pero existe un recurso impresionantemente maravilloso que se llama Linea. Entonces, cuando los niños cumplen 10 años de edad, 10 años de edad, van a Linea a hacer un examen un único examen de conocimientos básicos de primaria para que tengan su certificado de primaria. Si decides seguir con el homeschool, pues te esperas hasta los 15 años para que le den el de secundaria. O dices, bueno, ya hasta la primaria nada más y a la secundaria quiero que entre a la escuela, pues con ese papelito que le van a dar en la primaria en línea, es como si hubiera, o sea, ni siquiera te preguntan a qué vas, ni en qué, nada. Tú lo inscribes a la secundaria y va a la escuela. Pero si tú te quieres ir de corrido, cuando tenga 15 años el niño o la niña, hace este examen y le dan su certificado de secundaria. ¿Y qué pasa con la prepa? Ya me tocará experimentar esos territorios, pero las mamás que he conocido, la mayoría de sus hijos han decidido estudiarlo en línea porque quieren una carrera muy en especial. He conocido otros hijos que dicen, no, es que yo voy a seguir mi camino, pero son personas o son adolescentes que se están encaminando más como a la parte artística, ¿no? Que a lo mejor están estudiando música y no requieren un papel, o están estudiando otro tipo de áreas donde dicen, pues yo no necesito estudiar la prepa o yo no necesito agarrar una licenciatura. Entonces, pues ya que ibas viendo qué es lo que tu hijo va marcando, yo diría que es hasta la secundaria, con opción a estudiar ya la prepa en línea, para que pueda tener un papel oficial en caso de que quiera ya inscribirse a una carrera universitaria. ¿Tienes algún horario en específico o es así como va surgiendo durante el día sus preguntas y tal? No tenemos horario en específico. Voy a contar mi anécdota porque ahorita ya hay muchas cuentas, hay muchas personas y hay muchos espacios donde nos enseñan todo lo maravilloso, pero no nos cuentan la realidad. Claro. ¿No? Entonces, la realidad es que yo no pude tener un horario. Y digo yo porque yo estoy en casa. Mi esposo coopera muy poco, pero es porque alguien tiene que salir a trabajar y el otro se tiene que quedar aquí en casa a seguir con este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no pude tener horarios? Porque yo me he dado cuenta que al menos mis hijos ya me he dado cuenta que tienen ciertos tiempos donde aprenden mejor. Por ejemplo, ellos aprenden mejor en la tarde-noche. No sé por qué, es raro, pero hay veces que en la mañana mamá no está dispuesta y cambia los horarios que le tocaban en la tarde, ¿no? Entonces, sí, empecé al inicio de este proyecto con un horario de levantarnos, tender la cama, desayunar. Había puesto como 4 horas de homeschool, una locura. Y luego comer, y luego lavar los trastes, pero ponía mis actividades, ¿sabes? Y entonces al niño, ¿dónde lo dejaba? Y decía, bueno, ni modo de poner otra vez homeschool en la tarde. Y ahí me tienes, vuelta loca. Tenía yo esos 4 horas de homeschool en mi horario y haz de cuenta que yo me tardaba más planeando las actividades
que en lo que el niño lo terminaba. Yo a veces me pasaba 2 días, 3 días, una semana haciendo material y haciendo aquí, y el niño lo terminaba en 20 minutos, en 5 minutos, y de repente ya se quedaba sin hacer nada. Pero como fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta y hasta el día de hoy he analizado que el niño es, repito, es quien marca la pauta. Oye, mami, tengo ganas de ver la tele. Le pones la tele y le pongo a lo mejor programas muy específicamente que le enseñan algo, o le pongo Ujú. documentales, o ¿sabes qué? Ni tú ni yo tenemos ganas de estar en la casa, vamos a salirnos a caminar. Y de repente nace un proyecto de las hormigas y nos ponemos a ver hormigas y nos ponemos a contar cuentos de las hormigas, nos ponemos a contar palitos de madera tirados en el piso. Y a eso me refiero con un aprendizaje orgánico. O sea, es como todo el tiempo estar conectada y Ujú. poner atención, porque ellos ya son unas esponjas. Entonces, como salir a la naturaleza y presentarles a la madre tierra, no, mira, hijo, la hormiga, el agua, el aire, el árbol, esta flor, ¿cómo se llamará esta flor? No sé, vamos a investigar. Sacas el bendito Google y empiezas a Ujú. investigar. Entonces, dejé de tener horarios y simplemente empecé a respetar el ritmo que Leo me marcaba. Ahorita Ujú. en este momento yo estoy teniendo esta charla contigo, Free, y por ejemplo, él ahorita está arriba con su papá y estoy escuchando que están jugando con Legos. Entonces, mi esposo y yo ya tenemos un acuerdo de, bueno, jugar con ellos es importante, pero hay que aprovechar y enséñale algo diferente, enséñales algo nuevo, ¿no? Sí respetamos los tiempos, por ejemplo, de comida, pues porque allá a cierta Ujú. edad te gruñe el estómago. Entonces sabemos que a esa hora se come, a cierta hora de la mañana te levantas porque mis hijos tienen relojitos exactos, a cierta hora hay que ir a clase de gimnasia y regresamos, a cierta hora ya nos da sueño, pero nosotros somos muy, no quiero usar esta palabra, pero no sé de qué otra forma decirlo, porque no quiero dar otra impresión, pero somos muy libres. Es como Ujú. respetar lo que se necesita. Respetar lo que se necesita, pero siempre cuidando que no se pierda esa conexión, ¿sabes? Qué maravilla, porque además es un poco como ir al ritmo de tu corazón, de la sabiduría de tu cuerpo. Y en el caso, por ejemplo, de todo esto que me cuentas, no sé, un poco encaminarlo hacia lo que él es bueno, hacia lo que le gusta a Leo. Te digo, yo creo que si yo hubiera tenido hijos, que no los tengo desafortunadamente, que me hubiera encantado tenerlos, pero no, mm, creo que de alguna manera, sin duda alguna, y en muchos momentos me lo llegué a plantear cuando pensaba tener hijos, era educarlos justamente en casa, porque yo decía, qué padre, porque de alguna manera eso te ayuda a enfocarlos en lo que realmente son buenos, porque muchas veces cuando estás en un sistema educativo convencional, lo que hacen es, no reprobaste matemáticas, pues ahora enfoca tu tiempo en matemáticas porque la tienes que pasar. En cambio, si le dices, ok, a lo mejor para matemáticas no es bueno o no es bueno, pero no, o no le atrae, o yo qué sé, pero para biología le encanta y su línea es por la biología. Entonces, yo lo que hubiese hecho, y no sé qué tan en lo correcto esté y qué tanto lo estés haciendo tú con Leo, hubiese sido, ok, necesitamos aprender de matemáticas esto y esto, porque es lo que nos va a funcionar para la vida, pero me enfoco en biología, ¿no? Creo Exacto, que yo lo haría sí. así, no sé tú qué opines. Y fíjate, Free, que ahorita que te escucho, si tú hubieras tenido hijos y en este momento tuvieras uno, al escuchar lo que acabas de decir, yo te hubiera dicho y te digo, lo estás haciendo bien porque estás siguiendo tu instinto. Lo estás haciendo bien porque solo una mamá sabe qué es lo mejor para su hijo. Y yo, de mi experiencia, yo en un pasado, por muchas cosas personales, de esas cositas que tenemos todos guardados en nuestro jarrito que se nos van acumulando a lo largo de nuestros años de vida, me empezaron a dar ataques de ansiedad. Ujú. Yo no sabía que eran de ansiedad hasta que fui con un psicólogo, con una psicóloga que amo, y resulta que eran ataques de estrés. Para no ser el cuento largo, estaba pidiéndole al universo que por favor me mandara, era prácticamente decirle, ¿sabes qué? Ya no sé qué más hacer, pero Ujú. ayúdame.
Y fue ahí cuando por el azar del destino te encontré en redes sociales Ujú, y me uní a tu grupo de cantar el Gayatri Mantra. ujú, Y de verdad, o sea, cuando yo participaba en cómo me sentía, yo decía, es que esto era lo que yo necesitaba. ujú. Cuando yo descubrí esa sanación que no podía encontrar de ninguna manera, me di cuenta de lo importante que es darle estas herramientas a mis hijos desde Claro. ahorita mismo. Entonces ahí fue cuando yo me convencí y dije todavía más y dije, no voy a dejar este proyecto por nada del mundo. No voy a dejar este proyecto de educar a mis hijos en casa porque todos vamos arrastrando heridas y no necesariamente es porque nuestros papás nos las pasen o las personas de nuestro pasado nos las pasen, es que hasta parece que es una ley de vida, ¿no? Que todos traemos heridas internas, pero ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta cuando ya somos adultos, cuando ya somos papás, cuando ya estamos casados o cuando ya hemos tomado decisiones muy importantes en nuestra vida. En su momento fue un choque de darme cuenta de la realidad porque fue como decir, ah, entonces estoy haciendo bien las cosas con mis hijos como mamá, si tengo que sanar tantas cosas. Entonces sí, aún así tengas 20, 30, 40, 60, 80 años, siempre es tiempo de sanar. Claro, Y cuando yo empecé a claro. cantar el Gayatri contigo, pues como ya lo cantábamos en la noche, yo justo a esa hora mis hijos los dormí en la cama. Entonces, como te ponía a veces en altavoz, empezabas a cantar, cantas maravilloso, Gracias. mis hijos se arrullaban, se dormían, y entonces yo me daba cuenta, todavía hasta la fecha, Leo empieza a tararear la canción, a tararear la Oh, mi canción. vida. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Que yo le he dicho a Leo, oye, cuando te sientas de tal forma, cuando escuches los truenos de la lluvia porque sé que te dan miedo, canta o dime que te Ujú, cante. ujú. Y es ahí, son esas pequeñas cosas y esas pequeñas semillas que yo creo que hacen toda la diferencia para que, no digo que la felicidad de mis hijos va a estar asegurada, porque quiero decir otra cosa. Yo no hago todo esto para que mis hijos sean completamente felices, porque la felicidad es un estado. Imagínate que Momentáneo. fuéramos felices todo el tiempo. Exactamente. Ujú, Lo que yo quiero que ellos aprendan es a que si se sienten felices o tristes, pues sepan salir de esa ujú. emoción y decir, cómo lo soluciono? ¿Cómo la dejo atrás? Entonces, yo trabajo o creo que estoy trabajando esta parte de generar y darles herramientas para que ellos sientan paz de esta forma. Yo nunca en mi vida había hecho yoga y creo que lo que hago técnicamente lo hago mal, pero somos firmes en esta casa, mi esposo y yo, de que ellos aprenden del ejemplo. Entonces, pues me busco un video en YouTube, tiro mi tapete y empiezo a hacer yoga o empiezo a hacer ejercicio y ellos empiezan a hacer lo mismo que yo. Mm. En la casa me pongo a cocinar y en vez de estar escuchando, por ejemplo, todo el tiempo la música comercial que a mí me gusta, de repente pongo música, sonidos del bosque o sonidos para Ujú. meditar o música clásica, porque yo soy fiel creyente que estas cosas en su inconsciente se van quedando, Claro. para que el día en el que ellos tengan que salir a volar y tengan que vivir esas experiencias que tienen que vivir para crecer y madurar, se acuerden de eso, ¿no? Decir, bueno, existe la meditación, existe el conectar con la naturaleza, conectar Ujú. con el universo. Creo que ahorita en la actualidad eso nos hace falta muchísimo. Entonces, para mí, encontrar quebrarme y después encontrarme fue un parteaguas increíble. Imagínate si yo sentí esa como que ya me siento de nuevo yo, no me quiero imaginar lo importante que es enseñarle a nuestros pequeños esto desde que son bebés. Exactamente. Y además, aprender a lidiar a través de esas herramientas con la vida, con la frustración, con, pues, con las cosas que se van a encontrar invariablemente en el camino, porque de alguna manera, pues por más que tú quieras cuidarlos y tal, pues ellos necesitan aprender. Y además, como decías, ¿no? La parte de la felicidad, pues no es constante. Sí, Y además, imagina lo que tú decías, si fuese constante, pues realmente no habría crecimiento porque no te encontrarías cosas con las que frustrarte, enojarte y todo esto que de alguna manera te permite verte a ti y evolucionar, ¿no?
Entonces, Así es, estoy de acuerdo contigo, qué maravilla, mi estoy de mamá, me acuerdo encanta. contigo. Y quisiera agregar otra cosa, Free, aprovechando el Sí, espacio, el mensaje que le llegue a la persona que nos escuche. Yo le digo de corazón que los conocimientos técnicos de alguna manera las aprendes. De alguna claro. manera los niños los van a aprender. Va a llegar una edad donde ellos van a tener curiosidad de escribir, de saber leer, de saber sumar, restar. Lo van a aprender. Ujú, No hay que desaprovechar el tiempo porque el tiempo ya no regresa, ¿no? El tiempo ya no regresa y ahorita es súper importante el, el respeto por la naturaleza, el respeto por los demás, la conexión familiar, hablarles las cosas con la verdad y explicarles lo que existe allá afuera, ¿no? Explicarles sobre la homofobia, explicarles sobre el feminicidio, hablar de temas que antes no nos hablaban, como la sexualidad, hablar sobre los preservativos, hablar sobre, oye, el planeta no va a estar así todo el tiempo. ¿Qué pasa si en tu futuro o en nuestro futuro, que espero que no sea cercano, se nos acaba el agua? ¿Qué va a pasar si se nos acaban los árboles? Creo que esas son las cosas que hay que cuidar y hay que hablar. Esas son las cosas que si tú le inculcas a un niño, no importa si decides empezar el homeschool y tus hijos ya son adolescentes o están en primaria, nunca es demasiado tarde para empezar a cambiar el chip, porque algo muy valioso que se ujú, hace con el homeschool también es la unión familiar. Es la unión ujú. familiar y no se trata de tener a los hijos en una burbuja de donde no queramos que nada les pase. No se trata de eso. Creo que al menos ese no es mi objetivo y no creo que sea el de la mayoría de las familias, sino simplemente es el decir, a ver, yo tengo un hijo, lo voy a educar. Hablamos de que tienes un hijo y quieres hacer lo mejor para ellos, pero mandamos a los hijos a la escuela como si fuera responsabilidad de las instituciones públicas o privadas su educación, cuando realmente Ujú, es la de nosotros como papás. ujú. Entiendo que ahorita la situación económica cada vez es más difícil, a veces muchos papás tienen que trabajar ambos, papá y mamá, pero entonces hay que buscar formas. Vale más un tiempo de calidad que la cantidad de tiempo. Claro. Entonces, hagamos énfasis. Yo estoy súper agradecida, Free, por el espacio porque yo estoy en varios grupos y en varios foros donde nos hacemos comunidad familias homeschool, que Ujú. educamos en casa, y justo hace unas horas terminamos un foro y yo me quedé pensando cuando escuchaban a las otras mamás opinar, les decía, es que hablamos como si estuviéramos haciendo algo malo, hablamos como si Pero fuéramos una claro. secta que nos tenemos que estar escondiendo porque educamos en casa, hablamos como si esto fuera raro y diferente. Para mí y para muchas opiniones coincidieron, esto es lo que debería de ser, pues ser más humano, ¿no? Ser humano y darle las herramientas Ujú, a tu hijo para que él se descubra y sea en un futuro lo que él quiera hacer. ujú. Si quiere ser doctor, o si quiere ser músico, o si quiere ser lo que quiera hacer, pero que lo que sea, lo sea siendo feliz, tranquilo y en paz. Y entonces yo en un Ujú. futuro yo les voy a preguntar lo que tú me preguntas a mí. Oye, hijo, ¿qué es la paz para ti? Qué ¿No? maravilla, qué maravilla. Y mientras tanto, inculcársela, ¿no? A través de la Exacto. música, a través de los valores, como nos has estado comentando. Mi May, qué maravilla Así es. tenerte en este espacio. Me encanta. No sé si quieres agregar algo más, dónde te encuentra la gente. Sí, obviamente muy agradecida contigo. Yo me podría extender con esto muchísimo porque es un Me tema encanta escucharte. que lo vivo diario, entonces tengo mucho que compartir con todas las personas porque nos hace falta hacer más comunidad con este tema. Actualmente, pues tengo nada más mis redes sociales personales. Suelo ser una persona, luego me contradigo porque digo que soy un poco reservada, pero reservada con mi familia, pero me gusta compartir un poco o un poco mucho lo que hago con mis hijos acerca del homeschool. Entonces uso mi plataforma de Instagram. Me Ujú. encuentran como Mayra Rincón y al final una G de gato, arroba Mayra Rincón, una G de gato. Y me he propuesto así como tengo ganas de aportar, pues voy a tratar de subir material e información valiosa, porque cuando yo empecé este camino, eh, muchas personas me guiaron, entonces ahora yo quiero ser una guía y un acompañante para quien lo necesite.
Pues muchísimas gracias, mi May, por aceptar la invitación. Y pues bueno, este es tu espacio para cuando quieras Muchas regresar. gracias. Ya platicaremos, Así nos es. irás Muchas gracias. compartiendo cómo vas avanzando con este proceso con Leo. Claro que sí. Yo ¿Vale? encantada. Aquí me tienen. Gracias, Muchas mi gracias, May. Pri. Un besito. Besos a tus bebecillos. Muchas gracias de tu parte.